Bueno, en esta sesión les enseñaré otra vez el gato. Pero lo quito. Venga para acá. Esto, perdón. Ahora sí. En este video voy a enseñarles cómo trabajar con esquemas en Postgres, incluyendo por ejemplo cómo crear un esquema dentro de una base de datos, cómo se puede modificar, cómo podemos eliminarlo, cómo podemos listar los esquemas disponibles, cómo podemos validar en qué esquema estamos, cómo podemos cambiar el esquema en el cual estamos actualmente. Entonces, primero, más importante es que un esquema en Postgres es un contenedor lógico dentro de una base de datos que nos permite organizar los objetos como tablas, vistas, índices, funciones, secuencias de manera estructurada. Es como una carpeta dentro de un sistema de archivo que nos ayuda a mejor que nos ayuda a organizar mejor todos nuestros archivos, directorios. Ahora, este esquema también permite o facilita la administración cuando tenemos múltiples proyectos dentro de una misma base de datos. Además de eso, permite separar datos de diferentes usuarios o aplicaciones dentro de la misma base de datos. Por ejemplo, un hospital puede tener un esquema para pacientes, otro para empleados, otro para inventario y todo dentro de la misma base de datos. O una empresa puede utilizar diferentes esquemas para separar datos en distintos departamentos, como ventas, finanzas y talento humano. ¿Listo? En Postgres, cada base de datos tiene un esquema predeterminado llamado public. Tan pronto como nosotros hacemos un logueo dentro de una base de datos, nosotros quedamos ubicados dentro en ese esquema. ¿Listo? Bueno, vamos ahora primero a listar los esquemas disponibles. Con eso lo hacemos con el \dn o podemos colocar dn más para ver qué tenemos en nuestra base de datos eps-db. Nos está diciendo que tenemos un esquema que se llama public. El dueño es el dueño de la base de datos, que en este caso sería el usuario actual. Lo podemos ver con select current user. Listo. En este caso también nos va a dejar mirar que el usuario de la base de datos puede tanto usar como crear esquemas. Listo. Bueno, ¿qué más? Es un estándar public esquema, significa que es algo estandarizado de todas las bases de datos nuevas. Entonces también vamos a comenzar a hacer el proceso de creación de todos nuestros esquemas. Listo. Entonces voy a comenzar con algunos ejemplos. Entonces, create esquema y le voy a colocar el nombre. En este caso, como está el ejemplo de la clase, agendamiento, punto y coma, también voy a crear el otro que se llama talento humano, punto y coma. También voy a crear el de medicamentos. Ups, se me olvidó subir la flecha y buscar la sentencia. Medicamentos, punto y coma. Ahora, yo sé que tengo el public, pero voy a cometer una equivocación. Voy a suponer que voy a crear un esquema public con el paseo de algunos compañeros de clase. Nos va a decir ya existe. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo podría haber hecho lo que hicieron algunos compañeros y es crear un public 2. Entonces luego viene la profesora, le dice listen los esquemas. Entonces dn para ver solamente los esquemas en su información básica y nos aparece ese public 2 y que lo hizo que Postgres, que es el mismo database owner. Listo, para que tengan en cuenta eso. Pero ¿qué sucede? No necesito este public 2 porque ya tengo el public que lo voy a utilizar. En este caso yo puedo utilizar la sentencia drop esquema y coloco el nombre del esquema que sería public 2.
y punto y coma. Ya no lo borra, y si listamos ya no aparece como tal esa información. ¿Listo? Bueno, ahora nosotros podemos listar en qué esquema estamos actualmente con el Select Current esquema. En este caso estamos en Public, pero nosotros podemos cambiarnos de esquema. Por ejemplo, las tablas que yo agregué a agendamientos no deben ser las mismas de medicamentos. Lo mismo, en medicamento no quiero que estén las tablas de talento humano, quiero que haya una separación. En este caso yo no voy a tener ninguna tabla en Public. ¿Listo? Entonces lo importante es mirar cómo puedo establecer el esquema. Entonces, por ejemplo, yo doy set esquema y entre comillas sencillas voy a colocar agendamiento. Cierro comillas sencillas y punto y coma. Ahora, él siempre me va a decir set, siempre. Pónganle cuidado. Acá me dice, si le doy muestre el esquema actual, me dice agendamiento. Entonces, todo perfecto. Pero supongamos que yo cometí una equivocación y le coloqué agendamientos. Él me va a decir que set lo estableció. Pero si yo voy a mirar el current esquema, lo piensa, lo pensó, está como grave la cosa. Y nos aparece nulo. ¿Por qué? Porque no lo encontró. Otra vez el gato. Perdón. Listo. Vaya para allá. Entonces, ¿qué hacemos? Devolvernos. Tenemos que ir al esquema que corresponde. ¿Listo? Select Current esquema. Y así podernos irnos moviendo. Tienen que tener en cuenta que cuando nosotros deseamos cargar información, siempre tenemos que movernos al esquema a cargar. ¿Listo? Entonces, si queremos cargar todas las tablas que corresponden al agendamiento de citas, tenemos que estar en el esquema y utilizar el archivo correcto. Pero si nosotros vamos a trabajar con talento humano, tenemos que trasladarnos a ese esquema. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener que dar las mismas líneas. Vamos a tener que establecer el esquema correcto. En este caso voy a establecer talento humano. Me dice set, voy a validar. Estoy en él. Ahora si quisiera cambiar, por ejemplo, a medicamentos, y nuevamente debo hacer la verificación. Si no hago la verificación y escribí mal, luego me sale un error diciendo, espere, está mal o no existe un esquema definido. Entonces siempre tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a exportar nuestros resultados. Listo. Volvemos a qué? A nuestro backslash o para que haya una salida. Pero ahora ya no va a ser para conectar, sino vamos a utilizar para los esquemas. ¿Listo? Luego vamos a dar backslash dn más y luego backslash o para cerrar el proceso de exportar los resultados. Y ya. Ahora voy a mirar el archivo. ¿Listo? Otra cosa que también les quería decir es que hay la posibilidad, por ejemplo, de modificar el dueño, ¿sí? Entonces podríamos decirle altere el esquema y vamos a intentarlo acá. Altere el esquema EPS esquema owner to algún otro usuario. ¿Listo? O por ejemplo, si quisiéramos modificar un esquema, ¿listo? Y cambiarle, por ejemplo, al esquema medicamentos, cambiarle el nombre a simplemente medicamento.
es una posibilidad y lo podemos hacer. Y si ustedes se han dado cuenta, hemos hecho elementos muy similares. ¿Listo? Hemos hecho owner to para cambiar el usuario o rename to para hacer renombramiento tanto de Tablespace como de base de datos. ¿Listo? Entonces me dice, ya existe el esquema medicamentos. ¿Por qué? Porque me equivoqué ahí. El mismo nombre de que estoy alterando es el mismo que estoy asignando. Entonces, por ejemplo, quitémosle la S y me dice que ya lo modificó. Entonces vamos a listar la información, pero un listado corto. Mire que estoy recorriendo todas las últimas instrucciones y aquí ya está medicamento. También puedo volver al nombre anterior, entonces voy a buscar, entonces quiero volver al nombre anterior y ahora voy a ponerle aquí la S y ya quedó alterado. Listo. Ya vimos también cómo borrar un esquema. Listo. Ahora el drop esquema solamente va a servir si como tal el esquema está vacío. Entonces drop esquema y el nombre del esquema. Listo. Entonces es importante siempre validar y borrar los archivos que están dentro, o perdón, los archivos no, sino los objetos que están dentro de ese esquema, borrarlos. Bueno, mensaje. Listo. Ahora, ¿qué vimos? Entendimos qué es un esquema y para qué se utilizan. Listamos los esquemas disponibles, creamos varios esquemas, validamos cómo podemos ver el esquema con select corren esquema. Podemos cambiarnos de esquema utilizando set esquema. Alteramos, vimos cómo podemos alterar el nombre, cómo podemos alterar el usuario, el dueño. Listo. También eliminamos el esquema y exportamos la información de un esquema. Listo. Muchas gracias.